alcanzarlo. Pero para eso yo tengo que vivir en el poder de Dios. Romanos 14, 17 dice así, escuche. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. ¿Cuántos acá les gusta comer? A ver. Creo que a todos. ¿Cuántos tienen alguna comida preferida? ¿Cuál es su comida preferida? Dígame. Los varenes. Usted no sabe lo que es eso. ¿Las qué? Las rabas. Canelones. Pastor, ¿su comida preferida? Fideo con tu. Pensé que me iba a decir la asada. Fideo con tu. La asada. Pero dice que el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. No es cuestión de Coca-Cola. No es cuestión de cerveza. No es cuestión de vino. El reino de Dios no consiste en comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Mire lo que el reino de Dios viene a hacer para nosotros. El reino de Dios no es una comida. El reino de Dios no es una bebida. El reino de Dios es Dios viniendo a establecer su reino sobre nosotros. ¿Cuántos son hijos del rey? Amén. ¿Cuántos tienen un rey por sobre su vida? Amén. Pero la Biblia también nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y fuimos llamados a reinar juntamente con Él. Así que en el reino también hay principios de un reino y hay leyes de un reino en las cuales nosotros tenemos que vivir. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy? No sabemos vivir en un reino. ¿Sabe por qué? ¿A cuántos de los que están aquí les cuesta obedecer? Hola. ¿A cuántos les cuesta obedecer? ¿Sí? ¿Y a cuántos de ustedes les cuesta obedecer al pastor? Ahí están todos los rebeldes. Todos los que dijeron amén fueron sinceros. Eso es bueno. Pero ¿sabe qué nos cuesta vivir bajo leyes, bajo normas? Nunca nos gusta eso. Porque tenemos el versículo bíblico rápido. El Señor es libertad. Y sacamos a luz que Dios no me hizo libre de la ley de la esclavitud. Y es cierto, amén. Pero Dios también estableció un reino con leyes, con principios. Y sabe, ese reino en el que nosotros vivimos es el que tenemos que recuperar. No recuperarlo en el sentido de que lo perdimos, sino recuperarlo en el sentido de que nosotros comencemos a vivir nuevamente en ese reino. Y hay dos principios en ese reino. Dos que yo por lo menos hoy busqué y encontré. Uno está en Mateo 3, capítulo 3, verso 2. Y el otro está en Lucas 4, en el verso 43. Vaya conmigo primero vamos a leer en Lucas. Del capítulo 4 en el verso 43. Dice la Biblia que Jesús les dijo así: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso, dijo Jesús, fui enviado. Uno de los principios del reino de Dios son las buenas noticias. ¿Sabe? Hay una buena noticia en esta noche. Amén. ¿Cuántos quieren recibir una buena noticia? Amén. Clarín no se va a cerrar, no se preocupe. La buena noticia es esta: Jesús lo ama. Amén. Jesús lo ama. Como nunca nadie lo amó a usted, Jesús lo ama. ¿Sabe? El principio del reino de Dios era que cuando Jesús vino a predicar las buenas nuevas del reino. A veces pensamos que en el reino todo es malo. Por eso nos cuesta obedecer.
comparamos el reino de Dios con nuestra actualidad. ¿Sabe qué? La actualidad con el reino de Dios no tiene nada que ver. Está de acuerdo a cómo usted quiera vivir la actualidad. Si usted está viviendo bajo la actualidad actual de este mundo, usted solamente va a tener malas noticias. Pero si usted vive bajo la actualidad del reino de Dios, dice que hay buenas nuevas. Yo me hubiese alegrado por eso. ¿Sabe? Porque cuando yo abro la Biblia yo encuentro buenas noticias. Todo el tiempo cuando abro la Biblia encuentro que Dios tiene algo bueno para mí. Todos los días al leer la palabra siempre encuentro que hay una buena noticia de Dios. Que Él siempre nos está diciendo algo. Él pone la cadena nacional de su reino. ¿Y sabe quién habla? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice: te amo. El Rey te mandó a llamar. Te llama a su presencia. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Ni vamos. Porque lo primero que pensamos es que el Rey nos va a matar. Porque vio nuestros pecados. Esa es la verdad. Pero cuando llegamos al reino, llegamos al Rey, sabe que Él está sentado en un trono. ¿Y sabe cómo se llama el trono en el que el Rey está sentado? Se llama el trono de la gracia. ¿Y sabe qué hace Él cuando está allí sentado en su trono? Te hace subir al trono de su gracia. Y te dice una buena noticia: tu pecado fue perdonado. Qué maravilloso saber que nuestros pecados fueron perdonados. Qué buena noticia, ¿no? ¿Cuántos pecaron hoy? Hay una buena nueva. Él te llama al trono de su gracia y te dice: como Rey te perdono. Hace unos días atrás escuchaba una anécdota, una historia. Sucedió en uno de los países musulmanes, allí en el Medio Oriente. Creo que más precisamente era en Pakistán. Un hombre fue condenado a muerte. Fue llevado a una horca. Y estaba allí en la horca. Y le dijeron que dijera cuáles eran sus últimas palabras. Y estaba allí un alto principal, que era el que lo iba a ejecutar. Y sabe que el hombre no hablaba, porque él sabía que mientras no hablara, no iban a abrir las puertitas para que cayera la soga. Y le dijeron: ¿cuáles son tus últimas palabras? Y el hombre estaba allí, con la soga al cuello, temblando y esperando que solamente se abriera abajo la compuerta y colgara. Y en un momento el hombre estaba muy nervioso. Comenzó a sudar. Y estaba allí el monarca. Y dijo: llévenle en agua. Y le llevaron agua. Y el hombre tomó. Y volvieron a repetirle: ¿cuáles tus últimas palabras? Y el hombre dijo esto: si me dieron un vaso porque me vieron nervioso, yo pido ahora que me perdonen. ¿Sabe qué hizo el monarca que estaba allí? Le dijo: descuélguenlo, no lo maten. Todos decían: ¿pero por qué?
Dijo, porque este hombre dijo lo más sabio que podía decir en las últimas palabras. Perdón. ¿Cuántas veces nos cuesta pedir perdón? ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? Hola. ¿Les cuesta? ¿Cuál sería su última palabra frente al trono de la gracia? ¿Sabe que allí no hay palabras? Porque cuando estamos frente a Él, simplemente Él nos mira. Su mirada es una mirada de amor. Por eso dice que Él vino anunciando las buenas nuevas del reino, porque para eso Jesús fue enviado. ¿Sabe para qué? Para anunciarnos que había perdón, para anunciarnos que había libertad. Vaya conmigo allá a Mateo, capítulo 3, verso 2. Otro de los principios del reino, uno de los principios es el perdón. Y otro principio del reino en el capítulo 3 de Mateo, verso 2 dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben cuál es el otro principio para vivir en este reino? El arrepentimiento. Uno es el perdón y el otro es el arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Y si nosotros perdonamos, Él nos perdonará también. Amén. Pero este es en este reino. Dice, el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino, ¿saben qué? En justicia. Y busqué algunas definiciones de justicia. Tengo unas versiones, esperen que les voy a leer unas versiones de este versículo. La Nueva Versión, traducción viviente, dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice: de llevar una vida de bondad, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. La Biblia del lenguaje actual dice así: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse, ¿sabe cómo? Por medio del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, usted no puede hacer nada, pero por medio de Él podemos hacer. Justicia, dice. Lo primero que encontré de la palabra justicia es equidad. Significa equidad de carácter o de acto. ¿Y qué es equidad? Uno dirá, bueno, ¿y qué es equidad? Equidad es algo recto. Qué difícil, ¿no? Vivir hoy en Argentina, año 2013, con equidad. Cuando vemos que el impío prospera, cuando vemos en un ratito sale el programa de televisión que todos quieren ir a ver para ver cuántos millones se han robado. Pero nuestra preocupación tendría que ser en el reino: cuántos millones se están perdiendo sin Cristo, sin haber oído las buenas nuevas. ¿Sabe qué? Yo me quedo tranquilo porque dice algo la Biblia. Mi Biblia por lo menos dice eso: que las riquezas de los impíos quedarán para los justos. ¿Sabe para quién? Para los que viven en el reino de Dios, no por lo que comen ni lo que beben, sino porque han vivido una vida recta y justa. Una vida de equidad, una vida de equilibrio. Equidad habla del cumplimiento de los deberes hacia Dios y los hombres. Cómo vivimos hacia Dios y cómo vivimos hacia nuestro prójimo. Eso nos habla de justicia y de cosas que se ajustan a eso con derecho. Justicia también significa rectitud, un estado de ser recto. Cuando David peca y compone el Salmo 51, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si usted pecó, lo que tiene que decirle al Señor: Señor, pequé,
formame nuevamente con un corazón recto. ¿Qué es recto? Algo que no está torcido. ¿Por qué necesitamos la justicia en el reino? Porque esto es lo que Dios quiere para que vivamos bien con el hombre. Si yo vivo para con Dios en justicia, vivo para con el hombre en justicia. Rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta. Que sea que se juzgue en base a normas divinas. Si yo soy juzgado por la norma de Dios, yo tengo que ser encontrado justo. Y si soy juzgado por las leyes del hombre, también tengo que salir aprobado. Salir recto. Justicia también es el dicho de Dios que designa el perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios es justo. La naturaleza de Dios, si usted pudiéramos nosotros analizar a Dios, ¿sabe qué encontraríamos que Dios es? Dios es justo. Porque fue justo para con su naturaleza, para con su creación. Y con sus actos vio que todo lo que hizo era hermoso. Cuando Él creó, lo creó todo justo, en su lugar. Cuando creó al hombre y a la mujer, los creó justos. Hombre y mujer. Lo que Dios creó fue justo. Hombre y mujer. No es como hoy andan por allí diciendo, ay, es que yo soy una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Nací mal. Nací en el cuerpo equivocado. ¿Sabe qué? Dios nunca se ha equivocado. Porque Él es justo. Esa es su naturaleza. Él es justo con sus actos y su propia naturaleza. En lo cual dice, Él es la norma. Él es la norma para todos los hombres. Dios es justo. Él vive en justicia. Yo tengo que vivir en esa justicia. ¿Cómo entiendo esto? Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, ¿cuántos le han entregado su corazón a Jesús? A ver, levánteme la manito. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos son salvos? El día que usted fue salvo, usted entró al reino de Dios. Y usted entró a vivir bajo un reino, bajo un rey. Y ese rey es justo. ¿Sabe qué? Era justo lo que usted necesitaba. Alguien que le diga, te amo. Aunque hiciste mal las cosas, te amo. Aunque no me obedeces, pero te amo. ¿Sabe que Dios es justo? Y llegó justo a tiempo a tu vida. No llegó un minuto tarde. Llegó justo. ¿Sabe por qué? Porque esa es su naturaleza. Él es justo. Y cuando usted entró al reino, usted se puso bajo una cobertura y usted comenzó a vivir bajo una cobertura donde Él es justo y usted tiene que vivir por esa justicia. Por eso Pablo escribe que el reino de Dios no consiste en bebidas o comida, sino en justicia. Justicia. ¿Cómo hago para vivir, Hernán, en justicia? ¿Cómo hago? Vivir bajo una norma de conducta que Dios nos establece. ¿Sabe qué? Usted ya está viviendo en la justicia de Dios. Ahora lo único que usted tiene que hacer es poder vivir y aplicar la justicia de Dios. Vivir y aplicar la justicia de Dios. ¿Sabe qué? Aplicar lo recto. ¿Sabe que usted tiene que salir de acá hoy con un pensamiento claro? ¿Está bien lo que voy a hacer o está mal? Y va a escuchar a alguien, que sea el Espíritu Santo, que te va a decir no, está mal. O vas a escuchar al Espíritu Santo que te va a decir sí, hacelo. ¿Sabe? Yo leí hace muchos años un librito, muy viejo el librito, por cierto.
un bestseller del Evangelio. Se llamaba el libro y se llama, porque usted lo puede conseguir todavía, En sus pasos. ¿Qué haría Jesús? Yo si pregunto, creo que lo leyó mi mamá y yo nada más, porque después no creo que lo haya leído más nadie ese libro. ¿Alguien más leyó ese libro alguna vez? Soy viejo entonces. Pero ¿sabe qué? Ese libro a mí me puso una norma de conducta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y tal vez usted puede decir, bueno, pero yo no soy Jesús, hermano, yo soy débil. Pero ¿sabe que dice la Biblia? Que Jesús fue tentado en todo igual que nosotros. Pero lo único, en Él no fue hallado pecado. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Cuántos tienen un negocio, un almacén, algo? ¿Bien? Su balanza, ¿cómo pesa? Espectacular. ¿Pesa justo? Exacto. Exacto, pesa. Ahí después me voy a ir a pesar yo en la balanza, hermano. A ver qué dice. Si dice que justo 125,600, me quedo contento.